6 de diciembre de 1880 en Australia y muere el 7 de septiembre de 1949. Él fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial, especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Esto fue un experimento que él realizó. Su interés primordial fue estudiar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados, si no son considerados por parte de sus superiores. Es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados, cuando pues no se toma en cuenta como cuál podría ser la opinión del trabajador para mejorar algunos aspectos del trabajo. Y su aporte principal consistió en demostrar la importancia de las relaciones sociales dentro de los ambientes del trabajo. Afirma que los trabajadores no pueden ser tratados aisladamente, sino que deben ser analizados como miembros de un grupo. Las normas sociales de los grupos dentro de los ambientes de trabajo son determinantes para la producción de una empresa. Y cuando hablaba del movimiento de las relaciones humanas, fue un experimento que él realizó donde él sostenía que que no era tan fundamental que el trabajador en su desempeño fuera por la fuerza física o los conocimientos, sino que también tiene que ver mucho con la relación social que pueda tener con el otro, para que se pueda dar una producción necesaria. Y que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. O sea, que el ser humano no es aislado y pues eso lo sabemos, ¿no? Que el ser humano es una persona relacional. Y ya, profe. Sí, pues tú lo dijiste, ¿no? Él es un estudioso del comportamiento humano. Fíjense entonces, señoritas y caballeros, que realmente el enfoque, cuando estamos hablando de la gestión del talento humano, tiene que, tiene que estar ligado a esa manera como nosotros debemos ver al ser humano. Inclusive ustedes como personas, como seres humanos, hacen parte de una empresa y a ustedes no les gustaría que los ignoraran, a ustedes no les gustaría que los maltrataran, a ustedes no les gustaría que los explotaran laboralmente, que existiese ese acoso laboral pues, que se presenta, siempre se ha presentado. Entonces realmente eso pues conlleva a que uno como persona requiera un cuidado y que la gente que esté alrededor de nosotros también asuma ese compromiso de respeto, pues por nuestra condición de ser humano. Se me olvidaba decirles que ahorita como en media hora más o menos se corta nuestro encuentro por esta plataforma Zoom, pero igual volvemos a ingresar por el mismo ID y con la misma contraseña. Así va a pasar en 3 ocasiones, entonces para que sepamos de que ahorita más o menos como en, en unos 20 minuticos, creo yo, pronto se nos corta nuestro encuentro por la plataforma, pero inmediatamente nos vamos a conectar. Voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Bien. Por favor, cuando les haga alguna pregunta, así como la que le acabo de hacer, por favor me responden. ¿No? A ver si me tocó.
Bien, si no la están viendo, me dicen por favor. Bueno, hay una plataforma, hay un libro de Hidalberto Chavenato que habla precisamente del tema que estamos abordando en el día de hoy, el talento humano. Entonces, quiero que por favor vayan a esa lectura y lean una parte del libro de Hidalberto Chavenato. Ahí está el PDF para que lo puedan leer, por favor. Entonces, es importante que lo hagan, por favor, para que nos contextualicen. Nosotros hemos venido hablando de todos estos procesos en el área de talento humano, que ustedes seguramente han escuchado, seguramente conocen, pero nos tenemos que centrar precisamente en todos estos 6 aspectos importantes que debe tener una empresa, una organización, ¿no? Entonces, por todo esto nosotros nos vamos a mover en el transcurrir del módulo para poder avanzar. Pero para eso tenemos que empezar como entendiendo el tipo de organizaciones que existen según sus fines, según su formalidad y según su grado de centralización. Entonces, de esta manera se pueden clasificar las organizaciones. Las organizaciones pues necesitan tener una estructura, necesitan tener un objetivo, tienen que estar centralizadas para poder salir adelante en el cumplimiento de sus objetivos. Entonces vamos a mirar, según sus fines, hay organizaciones con fines de lucro, son las empresas privadas como tal, que, pues, que existen porque quieren ofrecer algo, quieren vender algo, pero no lo hacen así de buen corazón, sino lo hacen de una manera económica, ¿sí? Mercantil. Entonces, pues lógicamente esas organizaciones con fines de lucro o con ánimos de lucro, pues lógicamente necesitan para poder recibir como esa parte o esa contraparte económica, necesitan entregar, ofrecer, dar de una manera con calidad, con responsabilidad, con puntualidad. Entonces, son como esas relaciones claras cuando hablamos de las organizaciones con fines de lucro. ¿Sí? Seguramente si no lo logran o si no logran mantenerse en el mercado, debe ser porque pues no son competentes, no tienen calidad, eh, son bastante irresponsables, entonces pues realmente digamos su ventaja competitiva se ha perdido. Y lo otro es de que pues no ofrecen absolutamente nada de calidad. O empezaron con calidad, pero ya luego lo vinieron perdiendo. Luego hablamos de organizaciones sin fines de lucro, que son las empresas, las organizaciones como las ONG, que velan por la humanidad, que están pendientes de los proyectos más dirigidos hacia el ser humano. Entonces, aquí existen una gran cantidad de organizaciones que son patrocinadas por otras empresas o por estados, ¿sí? Por ejemplo, hay unas empresas que se encargan de, de conseguir terrenos, lotes grandísimos para hacer proyecciones de vivienda de interés social o para hacer algún tipo de finca productora, productiva. Entonces lo hacen precisamente porque quieren brindarle a la sociedad, porque pues existen, las organizaciones siempre van a existir porque existe gente, existen sociedades, existen personas y necesitamos ayudarles. Digamos que una de las teorías de, 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 de la administración, inclusive de la psicología, hay una teoría, un sistema muy humano o del humanismo, en donde estamos pensando de que venimos a este mundo a tratar de siempre ayudarnos y de generar como una alianza
para poder ayudar a las personas menos favorecidas, a las madres cabeza de familia, a los hijos que están huérfanos, a los abuelitos que están indefensos, ¿sí? A las personas con discapacidad, a los que no tienen posibilidades económicas. Entonces hay una gran cantidad de organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan pues precisamente de apoyar a todas estas personas y de generarle a ellos pues lógicamente un gran eh, pues ayudarle a que tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Por otro lado, las organizaciones, según su formalidad, si tienen o no sistemas oficiales, estamos hablando entonces de esas estructuras o sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Es decir, que están legalmente establecidas, están legalmente formadas, en donde tienen una estructura orgánica, tienen un organigrama en donde pues está una cabeza o grupo de personas que están a la cabeza y ahí hacia abajo se desglosa en una pirámide, ¿no? En donde pues en la punta de la pirámide está la parte gerencial o la parte ejecutiva o los directivos y en la parte de la base de la pirámide pues está toda la eh, población que trabaja para los, los gerentes en este caso. Pero la formalidad lo está estableciendo el hecho de que haya estructura, que haya cargos, que haya funciones, que haya responsabilidades, que haya supervisiones, que haya jefes o líderes y que haya subalternos o colaboradores, ¿no? Digamos que esas organizaciones, según su formalidad, en este caso, esa organización formal está establecida de esa manera. Hay una organización lineal, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita, en donde existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superiores y subordinados, ¿no? Entonces, una organización que quiera sacar avante sus metas, cumplir con sus objetivos, cumplir con la misión y la visión que tienen o que quieren, pues necesitan tener una organización, necesitan tener una estructura, necesitan tener este tipo de relaciones entre los superiores y los subalternos. Ya si miramos otro tipo de gerencia como tal o de liderazgo, ustedes saben de que haya otra manera de ser jefe, hay otra manera de ser líder, hay otra manera de estar como compenetrado con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, realmente hay ese tipo de diferencias entre las organizaciones que son bastante tradicionalistas y son los que simplemente toman arriba las decisiones, controlan, supervisan, castigan y pues lógicamente pues, la parte salarial se tiene que cumplir. Pero en este caso pues también existen organizaciones que trabajan más en equipo, que el liderazgo que se presenta es más de apoyo, de orientación, pero no se puede dejar de perder la autoridad y la responsabilidad asumida en cada una de las funciones, ¿sí? Dice allí, cada jefe recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, porque hay que estar dando informes de las cosas que están sucediendo. De hecho, cuando se hacen los, los, los momentos de auditoría, en la auditoría se está cumpliendo o no se está cumpliendo el hecho de que se cumplan los objetivos. Entonces esas auditorías sirven precisamente para que el jefe o el líder informe del 100% de objetivos que tenían que cumplir, a qué porcentaje llegaron. Entonces tiene que haber como un seguimiento. Y ese seguimiento se hace precisamente para corregir lo que está fallando y para reforzar eh, o reafirmar lo que se ha logrado. Entonces, cuando se dice que cada jefe recibe
y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, tiene que ver con esa información, esos informes de lo alcanzado y no alcanzado. Entonces ahí vemos nosotros la presidencia, gerencias, empleados, es como la pirámide que yo les estaba planteando, en donde existe siempre una comunicación de responsabilidad frente a los superiores, ¿sí? Y existe también una comunicación de autoridad frente a los subordinados. Se necesita, al parecer se necesita que exista pues como esa relación en donde hay pues la cabeza del grupo y hay quienes siguen a ese cabecilla, a ese líder como tal. Las organizaciones formales, en su organización funcional, fíjense que acá entonces ya vemos nosotros cómo se estructura el organigrama, en la existencia de diversos supervisores, cada quien está especializándose en sus áreas, ¿sí? Cada quien tiene su poder, entre comillas, en donde asumen su autoridad sobre otras personas. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo hay un director ejecutivo, está su asistente y hay unos segundos niveles jerárquicos como la coordinadora administrativa y financiera, coordinadora de recursos, propuestas y recursos, coordinadora de proyectos. ¿Ven? Ahí faltaría la coordinadora o el director de talento humano, ¿sí? Que están como a ese mismo nivel, porque pues se necesita para poder tener, digamos así, un seguimiento y un control pues, para las personas que trabajan con nosotros. Y bueno, una serie de cargos allí establecidos, pero esta organización funcional se tiene que establecer para que la empresa tenga un orden. De hecho, señoritas y caballeros, esto tiene que aparecer en su trabajo, en su presentación final, porque ustedes deben determinar, identificar y determinar pues, este organigrama de su empresa. ¿Sí? Entonces, ténganlo muy presente, por favor, porque en uno de sus anexos o en una de sus figuras tiene que aparecer esta estructura organizacional, esa organización funcional. Y fíjense que acá entonces hay una comunicación de una manera muy mixta, muy compartida, porque necesitamos estar determinando qué relaciones existen o son necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, el obrero A tiene relación o depende del supervisor de producción, del supervisor de mantenimiento y del supervisor de calidad, y así sucesivamente. No entre ellos, fíjense que no hay una relación directa entre ellos, sino ellos son los que están dándole informe de responsabilidad a cada uno de esos supervisores. ¿Sí? Pero fíjense cómo es de importante esa comunicación en cuanto a quiénes son los que están bajo mi liderazgo, o por no decir quiénes son los que están bajo mi poder, no es la idea, pero sí quiénes son mis colaboradores, ¿no? ¿Quiénes son los que dependen de mí? ¿Sí? Entonces, realmente ahí vemos nosotros esa claridad, porque de ahí, de esta parte, de este esquema, pues va a presentarse que las cosas fluyan de una mejor manera o, por el contrario, se dilaten los trabajos, las funciones, las tareas, y eso pues no es recomendable para la organización. Entonces, miren, las organizaciones en línea staff, ¿sí? Fíjense que acá en la parte de autoridad de staff, acá estamos diciendo quiénes están
La línea staff hace referencia al acompañamiento, a la asesoría, digamos que es un apoyo para un área, para un departamento, porque ese grupo de staff, digámoslo, son gente especializada. Entonces, necesitamos de que nos brinde apoyo en algunas cosas que de pronto no conocemos, ¿sí? Entonces, eh, esas líneas staff, como lo dice aquí a lo último de esta diapositiva, son creadas para apoyar, ayudar y asesorar. Entonces, la línea staff asesora a cada una de estas personas o grupo de personas porque lo requieren de esa manera, ¿sí? Los que no requieren eh, de esa autoridad de staff, pues deben ser los que están por encima de, por ejemplo, miren directores de operaciones no necesitan una línea staff, sino que asumen su liderazgo, su autoridad de, de, de supervisión sobre un grupo de personas. Entonces ahí vemos nosotros cómo hay unas personas como este, por ejemplo, director de operaciones, quien rige al gerente de unidad y al gerente de la unidad 2. Entonces, aquí no hay asesoría, acá simplemente hay, digámoslo así, hay un control, hay un mando, ¿sí? Pero ellos, estas personas, el gerente de unidad 1 y el gerente de unidad 2, sí va a asumir una línea staff para cada uno de estos personajes, ¿sí? O de estos grupos de personas. Entonces, es muy importante entender que en las organizaciones se debe brindar ese apoyo y ese apoyo se da por personas que tienen un conocimiento mucho más completo para poder que los objetivos se cumplan al interior de la organización. Todo lo que hablamos fueron de las organizaciones formales. Fíjense cómo era su estructura, fíjense cómo era su línea de mando, sus responsabilidades, en donde se hablaba de la supervisión, del control, del acompañamiento, pero eso eran las organizaciones formales. Ahora, las organizaciones informales dice que hay una red de relaciones personales y sociales no establecidas por la dirección, producidas espontáneamente. Son organizaciones informales, ¿sí? Surgen a partir de interacciones, es inevitable, quienes la conforman comparten valores en común, pero ahí no se habla de estructura, ahí no se habla de organización formal, ¿sí? Vamos a mirar más adelante. Organizaciones según su grado de centralización. Bueno, aquí hay un control excesivo. Acá todo el mundo depende de este personaje. El control está allí latente. En cambio, fíjense que acá en las organizaciones descentralizadas, pues lo que se ve acá en este esquema es de que eh, yo delego funciones, delego responsabilidades a mis subalternos y a su vez ellos también delegan cierto tipo de responsabilidades a cada uno de sus colaboradores, ¿no? Pero acá el poder se ejerce, el control se ejerce en un grupo pequeño de personas o en una sola persona y acá se expande, digámoslo así, eh, ese control, entre comillas, y se pretende de que yo como líder estoy delegando